estemos orando por la hermana Sole. Está bien, todo salió bien en su cirugía, gracias a Dios, pero mantengámosla en nuestras oraciones para que tenga una buena recuperación. Todavía no sé quiénes son los hermanos que vienen en el camino, pero vamos a comenzar. Solo voy a enviar el enlace a los hermanos de Paraguay. ¿Alguien le sonó el teléfono? Hermano, nuestro llamado a la adoración el día de hoy viene del Salmo 65, versículos 1 al 4. Salmo 65, versículos 1 al 4. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, ¿tú las perdonarás? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La alabanza en Sion, la alabanza en la iglesia, es de Dios. A Él le pertenece porque Él la merece. Él es el Dios glorioso y Él merece entonces ser glorificado por nosotros, por lo que Él trae a sus atrios, por lo que Él elige. Dice el salmista, tú oyes la oración. Dice el salmista también, tú perdonarás nuestras rebeliones. Este Dios entonces que nos escucha, que nos perdona, nos ha llamado para que seamos parte de su casa y entonces le adoremos. Y esta adoración tiene resultado, no solamente en la gloria de Dios, también en nosotros. Dice el versículo 4, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Estar en la casa de Dios sacia nuestra alma, nuestro corazón, nos satisface, nos trae alegría. Nuestro Dios nos cuida, nos escucha, nos perdona y Él también sacia nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, y desde allá, Señor, nos llamas. Nos llamas, Señor, para que seamos parte de tu familia. Tú escogiste a los tuyos. Nos has llamado, Señor, para ser parte de tu casa. Nos has llamado, Señor, en esta mañana, para que, reunidos, Señor, en tu casa, podamos adorarte. Porque tú, Señor, eres el Dios que escucha nuestras oraciones, el Dios que escucha nuestro clamor, y eres también aquel que perdona nuestros pecados. No podríamos, Señor, estar delante de ti. No podríamos, Señor, ser parte de tu pueblo, de tu casa, si tú no hubieras tratado, Señor, con nuestro pecado. Si tú no hubieses perdonado nuestros pecados.
Porque acercarse a ti, Señor, sin el perdón de los pecados es peligroso. Porque el pecado merece la muerte. Pero tú, Señor, has querido tener misericordia de nosotros. Y enviaste a Cristo, Señor, para morir, para llevar en la cruz nuestros pecados. Y entonces nosotros podamos tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú te mereces nuestra alabanza. La alabanza en Sion es tuya. Gracias, Señor, porque tú sacias de bien tu casa, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, entonces, esta mañana, que recordando tus obras en nuestro favor, que recordando, Señor, quién eres tú, el Dios glorioso, el Dios perfecto. Nuestros corazones, Señor, sean saciados y encontremos, Señor, el consuelo necesario. Encontremos, Señor, el fortalecimiento de nuestra fe necesaria para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque es para eso, Señor, que tú nos has llamado. Quédate con nosotros, Señor. Obra en nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, que habita en medio de tu iglesia, nos capacite y nos dé el poder para adorarte, Señor, en esta mañana. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vamos a poner en pie, hermanos, para cantar el Salmo número 5. Salmo número 5. Escucha mi sentida, palabra no de mi gemir. Presta atención a mi decir, pues que oraré, Rey de mi vida, con docilidad. En la mañana incipiente, mi voz Jehová percibirás, y de mañana me tendrás delante de tu faz presente, pacientemente. Que no eres Dios que se complace en la maldad del pecador. No morará a tu alrededor el malo que se satisface en lo que hace. Delante de tus ojos santos el insensato no estará, porque aborreces al que va, iniquidad y malogrando, y blasfemando. ¿Cuántos hablan la mentira? Los destruirás en tu furor. Al hombre falso engañador y sanguinario con tu ira.
por tu amor en abundancia, me hará en tu casa penetrar. Allí te he de adorar, con tu temor ante tu estancia, sin arrogancia. Por tu justicia se mi guía, a causa del Dios tirador. El enemigo, Señor, alláname tú cada día tu recta vía, porque su boca no es sincera, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto iniquidad, que su garganta lisonjera, su lengua entera. Que reazo Dios su mente, y caigan en su máquina, dispersa después al pecar, se revelaron con su frente hábilmente. Aléjense los que en ti esperan, de gozo sálvenos, Señor, pues que eres tú su defensor, y goza en ti quien te venera, y fiel te quiera. Porque tu voz, Señor fecundo, al justo y fiel bendecirás, al bueno lo rodearás con un escudo en este mundo de amor profundo. ¿Me pueden tomar asiento, hermanos? En este salmo encontramos al salmista en el mismo sentir que el Señor Jesucristo, pidiendo protección del Padre. Sus enemigos lo atacaban, estaban para matarlo, y la petición del Señor Jesús es que caigan en su trampa. Y así aconteció. Con su muerte, los enemigos del Señor cayeron en su trampa, porque la muerte del Señor Jesucristo significa su victoria. La muerte del Señor Jesucristo significa que Él venció a esta muerte, porque el Padre lo resucitó al tercer día y lo ascendió a su diestra para reinar desde su trono. El Señor Jesús entonces hoy es Rey, gobernando sobre toda la creación, porque el Padre escuchó su clamor, porque el Padre escuchó sus peticiones. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 49.
La palabra inspirada de Dios dice así, acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene heredero. ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto viene el día, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías en tus valles? Tu valle se deshizo, oh hija Contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos. Si ladrones de noche, no habrían tomado lo que les bastase. Mas yo desnudaré a Saúl, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, y sus hermanos, y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré. En mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto la haré huir de ella, y al que fuera escogido le encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco, se confundieron Amad y Alfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros,
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de su ganado por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Encontramos en este capítulo entonces la profecía sobre varias ciudades. Sobre los amonitas, sobre Edom, sobre Damasco, Cedar y Azor y Elam. Común en estas profecías es el juicio de Dios sobre estas ciudades. La destrucción que tiene como causa la rebelión contra Dios, que tiene como causa la idolatría en ellas, que no han escuchado la palabra de Dios y que se han creído fuertes. Y que no han confiado entonces en Dios. De todos estos juicios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que ciertamente son la palabra de Dios también para nosotros el día de hoy, tenemos mucho que aprender. El juicio de Dios sobre estas ciudades nos habla de su juicio sobre aquellos que no creen en Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Señor sobre todos los hombres. Y Él ha dicho que la paga del pecado, que la paga de la rebelión es su juicio. Pero también nos ha dicho que todos aquellos pecadores que se arrepienten de sus pecados y que corren al Señor Jesucristo pueden ser salvos de esos pecados, del castigo, de la ira del pecado, volverse a Cristo y recibir de Él la vida eterna. El Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió de forma obediente a la ley, sufrió el castigo de los pecados que nosotros debíamos sufrir, para que nosotros podamos disfrutar las bendiciones de la obediencia, de su obediencia en nuestro favor. Pura gracia de nuestro Dios hacia nosotros. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ahora el Salmo número 6. Confesando nuestros pecados a nuestro Dios. Salmo número 6. Señor, no me reprendas, Señor, no me castigues, con tu grande furor, tenme misericordia, oh Jehová, porque enfermo gravemente estoy. Sana, Jehová, pues mis huesos están estremecidos y mi alma también.
se hallado. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo me negarás tu bien? Vuelve, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gracia, pues en la muerte no hay de ti ningún recuerdo, pues viene del sepulcro a ti alabará. Heme aquí consumido por todos mis gemidos, y tanto es mi llorar en las noches que inundo mi lecho y mi estrado. No dejo de regar, mis ojos carcomidos se han envejecido de pena y de dolor. Son tantos y sin cuento por los malos intentos de todo angustiado. Oh, en mi apartaos los que habéis obrado impía iniquidad, porque en un momento mi voz con triste llanto ha oído Jehová. Jehová mi ruego ha oído, mi oración recibido, y se avergonzarán mucho mis enemigos, muertos y avergonzados, de repente serán. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, esta mañana, sabiendo, Señor, que no merecemos nada más que todas estas naciones, Señor, de las cuales hemos leído. Desde el principio, Señor, tú dijiste al padre Adán: el día que comieres del árbol, del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y nuestro padre cayó, comió, Señor, siguiendo la tentación de Satanás, y la muerte entró en el mundo. Porque la paga del pecado, Señor, es la muerte. No merecemos, Señor, más de ti. Todos los días, Señor, cada uno de nosotros ha caído en distintas tentaciones. Tentaciones, Señor, algunas que vienen desde fuera, lo que ven nuestros ojos, lo que el mundo nos presenta. Pero, Señor, principalmente las tentaciones que vienen de nuestro propio corazón, los deseos impuros, deseos indignos, porque aún, Señor, queda de nosotros pecado. Cada uno de nosotros, Señor, llega acá
con la necesidad, Señor, de confesar sus pecados delante de ti y de ser perdonados por ti. Es por eso, Señor, que oramos y confesamos nuestros pecados, porque tú nos dices que tú eres fiel y justo, para que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas y nos limpias de ellos. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Es por eso, Señor, que venimos a ti y te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga más como Cristo. Queremos glorificarte, Señor. Queremos adorarte. Pero sin tu obra, Señor, es imposible para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que en Cristo ya hemos sido perdonados, que en Cristo somos santos, y que cuando tú nos miras, Señor, nos miras como personas inocentes delante de ti, porque ya pusiste, Señor, nuestros pecados en la cruz y fueron pagados por Él. Muchas gracias, Señor. Nuestro corazón se llena de agradecimiento y de alegría por saber, Señor, que en Cristo podemos acceder al trono de la gracia. Podemos tener comunión contigo. Pero como aún queda pecado en nosotros, te pedimos que continúes obrando, Señor, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Para que tu iglesia sea presentada delante de Cristo como la novia hermosa, la novia perfecta, que no tiene nada, Señor, de lo que avergonzarse. Ayúdanos, Señor. Danos conciencia, Señor, de la maldad del pecado, de cuán mal nos hace el pecado, cuánto mal hace el pecado a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a luchar y a matar el pecado dentro de nosotros. Que tu Espíritu, que tu palabra, Señor, que tus medios de gracia nos ayuden, Señor, en esta lucha diaria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en pie y vamos a cantar ahora el Salmo número 100. Salmo número 100. Alegres al Señor cantar, toda la tierra lo alzará, con alegría Dios servir, gozosos ante el venir. Sabe que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros no. El pueblo suyo somos ya, ovejas que en su prado están. Por las puertas suyas entrar, y acción de gracias ofrendar, por sus atrios con valor. Bendecid el nombre de Dios. Porque bueno es Jehová, por siempre su fidelidad, y por toda generación.
adorará la verdad de Dios. Puesto para asiento, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Ya hemos avanzado por los 4 primeros libros de la Escritura y llegamos a este último de la primera sección de la Biblia, que llamamos el Pentateuco. Primeros 5 libros escritos por Moisés. El libro de Deuteronomio es citado por casi todos los grandes libros del Antiguo Testamento, así también como los libros del Nuevo Testamento, los profetas. Citan muchos el libro de Deuteronomio. Este es un libro que tiene una importancia que no llega hasta el día de hoy. Es un libro que tiene importancia no solo para la Iglesia del Señor Jesucristo, sino que tiene importancia también para todos los hombres, para todas las naciones. Un comentarista dijo que si uno entiende bien el libro de Deuteronomio, entiende bien casi todo el Antiguo Testamento. Así que aquí me viene una gran responsabilidad. Si yo no explico bien el libro de Deuteronomio, quedamos con la mitad de la Biblia, o más de la mitad de la Biblia, no bien entendida. Hoy comenzamos entonces esta serie. Y como siempre, la exposición de la Escritura tiene por lo menos 2 propósitos. Siempre que el predicador se pone delante de ustedes y abre la Escritura, debe buscar mostrarles qué significa o qué significó el pasaje para las primeras personas que escucharon esas palabras. En este caso, ¿qué significaba para Israel? A las puertas de entrar a la tierra prometida. Pero ciertamente, la tarea del predicador no termina mostrando qué significaba para esos hombres hace un par de milenios atrás. Más importante aún que eso es mostrar qué significa para nosotros el día de hoy y cómo aplicamos nosotros la Escritura, esta Escritura tan antigua, pero por ser palabra de Dios viva aún, con enseñanzas para cada uno de nosotros. Y aún más importante, como el pasaje, o como los versículos, las palabras leídas, nos hablan acerca del Señor Jesucristo. Él dijo que toda la Escritura habla acerca de Él. Él dijo que la ley habla acerca de Él. Y entonces nosotros tenemos que buscar, siempre que leemos la Escritura, entender cómo ella nos habla acerca de el Señor Jesucristo. Deuteronomio es un libro que nos habla acerca de la ley de Dios. Y nosotros entonces tenemos que interpretar bien cómo esa ley moral, esa ley que es eterna, esa ley que está escrita en el corazón de todos los hombres, debe ser vivida en nuestro contexto y en nuestras circunstancias el día de hoy. Entonces nuestra tarea es entender el mensaje de este libro de Deuteronomio y aplicar sus enseñanzas para nosotros el día de hoy. Aplicarlas en nuestra vida individual, en el lugar donde nosotros estudiamos, en el lugar donde nosotros trabajamos, donde nosotros estemos,
hagamos lo que hagamos, la Escritura nos dice que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso significa buscando la adoración a Dios y obedeciéndole, obedeciendo sus mandatos, sus preceptos. ¿Pero por qué tenemos que estudiar y hablar acerca del libro de Deuteronomio? Un libro que ni siquiera es fácil de pronunciar su nombre. Un libro que no sabemos qué significa su nombre. Es una palabra que no es en español. Este libro, como yo les dije, es un libro que habla acerca de la ley. Y necesitamos hablar acerca de la ley. Necesitamos entender la ley, necesitamos aplicar la ley. Vivimos en un contexto en el cual preferimos la libertad. Preferimos que no haya leyes. La anomia. Sin ley. Deuteronomio. Ahí ya viene la ley. La segunda ley, la repetición de la ley. Pero preferimos que no hayan muchas leyes sobre nosotros. Nos gustaría más bien vivir como cada uno de nosotros quiera. Y es por eso que nosotros necesitamos comprender y aplicar la ley de Dios para nuestros días. Vean lo que el mismo libro de Deuteronomio dice en el capítulo 32, versículos 46 y 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Israel está aquí al borde del Jordán. Cruzando el Jordán estaba la tierra prometida. Y entonces Dios les dice, y Dios por medio de Moisés, apliquen su corazón a todas estas palabras. Pongan atención con todo su corazón. El corazón para los judíos significa el hombre completo. Pongan total atención a estas palabras, porque de ellas dependen su vida. Ustedes ahora van a entrar a un lugar donde antes no han estado. Ustedes van a llegar y van a tomar posesión de esta tierra que yo les prometí a sus padres. Y ustedes tienen que saber vivir en este lugar. Y si ustedes colocan su corazón en estas palabras, si ustedes las enseñan a sus hijos para que ellos cumplan con estas palabras, sus días se prolongarán en esa tierra. No es cosa vana, es vuestra vida, le dice Moisés a nuestros hermanos allá en el desierto. La palabra de Dios, la ley de Dios, continúa no siendo cosa vana. Nuestra vida continúa dependiendo de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Nosotros continuamos teniendo el deber de aplicar nuestro corazón a todas las palabras de Dios. Vean en el capítulo 30, el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, le dice Dios a este pueblo. Pero les dice, bien, la vida depende de qué? De que ustedes apliquen su corazón a estas palabras, a esta ley. La vida del hombre finalmente depende de cómo se relaciona con la palabra de Dios. Es por eso entonces que entender la ley y entender este libro es tan importante para nosotros como lo fue para nuestros hermanos allá en el desierto.
La segunda razón por la cual es importante predicar este libro de la Escritura es que gran parte de la iglesia evangélica el día de hoy adopta una posición que se llama dispensacionalismo, una posición en la cual el Antiguo Testamento no tiene gran importancia para los creyentes, para nosotros el día de hoy. Gran parte de la iglesia evangélica el día de hoy se preocupa básicamente con el Nuevo Testamento y ve el Antiguo Testamento simplemente como un libro que tiene algunas historias interesantes y con algunas aplicaciones para nosotros el día de hoy. No hay estudio, no hay dedicación en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo dijo que el Antiguo Testamento habla de Él. Y nosotros nos estamos perdiendo mucho si no dedicamos nuestro corazón a estudiar también el Antiguo Testamento. Porque es la palabra de Dios. El Dios vivo y verdadero. El mismo Dios que le habló a Moisés nos habla a nosotros por medio de las palabras de Moisés. Ciertamente es difícil. Muchos de los libros del Antiguo Testamento son difíciles de interpretar, son difíciles de entender, difíciles de aplicar en nuestra vida. Muchos de los pasajes del Antiguo Testamento nos ofenden. No sé cuántos de nosotros tendría la capacidad de ir a una universidad y pararse delante de todo el mundo y leer el capítulo de Jeremías que leímos hace un rato. El juicio de Dios sobre las naciones que no vienen a Él. Mejor veamos otro texto más fácil. Que estén más de acuerdo con lo que todos piensen y con lo que todos podamos estar de acuerdo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos se aman a sí mismos. Es fácil. Pero necesitamos precisamente este Antiguo Testamento que golpea a nuestro corazón para que nosotros nos examinemos a la luz no de lo que a nosotros nos gusta, de nuestros propios placeres, sino que a la luz de la palabra de Dios mismo. Debemos estudiar el libro de Deuteronomio. Debemos estudiar la ley de Dios, porque si nosotros estudiamos los avivamientos en el Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos cuando los reyes hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, que eran pocos, este avivamiento o este despertar venía precisamente cuando la ley era encontrada. Cuando los reyes leían la ley, ellos se volvían a Dios. Hace un par de semanas leímos acerca de la reforma de Josías. La reforma de Josías viene precisamente cuando se encuentra el libro de Deuteronomio. Hay algunos pasajes que se citan ahí, que lee Josías, precisamente las maldiciones asociadas a la desobediencia que se encuentran no en Éxodo, sino que en Deuteronomio. Y este encontrar la ley que estaba perdida trae reforma, avivamiento a la iglesia. Finalmente tenemos que estudiar Deuteronomio, porque ya estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Nos toca Deuteronomio. Pero antes de comenzar con los versículos, vamos a ver hoy día solamente el prefacio, los versículos 1 al 5. Hay que decir algo acerca del título de este libro. Como les comenté, la palabra Deuteronomio en español no significa nada. Esta palabra en inglés y en la mayoría de los idiomas no significa nada. Es una palabra que viene del griego Deutero, que es la segunda, la repetición, y nomos,
que es la ley. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si este libro fue escrito en hebreo, tiene un nombre en griego? Ustedes saben que una de las grandes traducciones de la Biblia es la llamada Biblia, la Septuaginta, traducida por 70 eruditos griegos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Esta Biblia fue traducida un poquito antes de la venida del Señor Jesucristo. Era la Biblia que todos, o casi todos, leían cuando estaba vivo el Señor Jesucristo. Ellos traducen, o este nombre viene de la traducción de una frase que está en el capítulo 17, el versículo 18, dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia de la ley le da este nombre, el Deuteronomio. Sin embargo, para los hebreos, este libro se llama Al-Dabarim, que obviamente para nosotros tampoco significa nada, pero para ellos significan las palabras. Al-Dabarim son las palabras. Los hebreos no tenían mucha imaginación para colocar los títulos a sus libros. El título venía de las primeras palabras de cada libro. Este libro comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés. Entonces este libro se llama Las Palabras. Estas palabras son las palabras no solo de Moisés, son las palabras de Dios, son las palabras que tienen poder para transformar nuestros corazones, son las palabras que tienen de Dios para convertirnos, son las palabras inspiradas de Dios. Vamos a leer entonces ahora los versículos 1 al 5. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Isaac. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: ¿Oremos? Padre, hemos leído esta breve porción de tu palabra, palabra dicha por Moisés hace tantos siglos atrás. Pero sabemos, Señor, que tienen una importancia duradera, porque no son meramente las palabras de un hombre, sino que son tus palabras, tus dulces palabras para nosotros. Palabras con las cuales tú quieres enseñarnos, palabras con las cuales tú quieres mostrarnos al Señor Jesucristo nuestra necesidad de Él, palabras que tú quieres mostrarnos para que sepamos el camino que debemos andar. Así que, Señor, pedimos por la exposición de tu palabra que podamos comprender el significado de esta palabra, la importancia y la aplicación de esta palabra para nosotros el día de hoy. Y que salgamos de aquí entonces, Señor, dispuestos a vivir conforme a las palabras. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra la aplique, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que veamos a partir de estos 5 versículos 4 cosas que pueden ser importantes en esta introducción al libro de Deuteronomio. En primer lugar, hablemos acerca del autor del libro de Deuteronomio. En segundo lugar, la primera audiencia o los destinatarios de este libro.
En tercer lugar, ¿cuál es el contexto histórico en el cual Moisés dijo estas palabras? Y en cuarto lugar, el propósito de este libro. Comenzamos entonces con el autor. Desde hace un par de siglos atrás, los intérpretes bíblicos han adoptado, muchos de ellos, una visión en la cual el hombre se coloca sobre el texto bíblico. Se llama una visión crítica, en la cual ellos van a decir: nosotros vamos a estudiar y vamos a tratar de entender cómo fue escrito este libro, quién lo escribió, cuál fue el contexto, porque para ellos el texto bíblico no es inspirado por Dios, no es la palabra de Dios, sino que es simplemente el relato de la fe de distintos pueblos. Para muchos intérpretes, el libro de Deuteronomio fue escrito recién en los tiempos de Josías, muchos siglos después de lo que de la vida de Moisés. Sin embargo, el testimonio de la Escritura misma, si nosotros amamos la Escritura y si nosotros partimos del presupuesto de que la Escritura es la palabra de Dios inspirada por Él, lo que nos diga la Escritura es muy importante para nosotros, más que lo que pueda decirnos cualquier intérprete de ella. Y entonces comienza diciéndonos: estas son las palabras que habló Moisés, en el versículo 1. En el versículo 3 dice: Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. En el versículo 5 dice: resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, dos puntos, en todo el resto del libro. Entonces, claramente, el libro identifica a Moisés como siendo el autor de este libro, al igual que los otros 4 libros que nosotros ya hemos estudiado en estos 6 años. En estos 6 años. Parece que va un poco lento. Espero que ustedes lean su Biblia en su casa también para que puedan ir avanzando más rápido. Moisés es identificado en este libro. En el capítulo 5, versículo 1, también nos dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo. Ahí encontramos la repetición de los 10 mandamientos. En el capítulo 29, versículo 1, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. En el capítulo 31, versículo 1, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. En el capítulo 33, versículo 1, nos dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces, la evidencia interna, lo que el mismo libro nos dice claramente, el autor es Moisés. En el Nuevo Testamento, Moisés también es identificado como el autor de los libros de la ley y del libro de Deuteronomio en particular. Si vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 19, Mateo 19, versículos 7 y 8, dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor Jesucristo está citando en Deuteronomio 24, versículo 1.
Cuando alguno tomare mujer y casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregarán en su mano y la despedirá de su casa. Hay algo que interpretar en ese pasaje, pero no. Un par de meses más vamos a llegar ahí. Pero el Señor Jesús dice, fue Moisés quien dijo esas palabras. Si Moisés no hubiera escrito esas palabras, no habría salvación para ninguno de nosotros. Porque el Señor Jesús estaría mintiendo. Y un mentiroso no puede ser salvador. El Padre no hubiera dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, si el Señor Jesús hubiera dicho una mentira en toda su vida. Él es el Cordero perfecto. El apóstol Pablo también en Romanos 10, capítulo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Él está citando Deuteronomio 30:12. En 1 Corintios 9, versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pablo está citando Deuteronomio 25:4, como siendo las palabras de Moisés. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, no hay duda de quién es el autor de este libro. Es Moisés. Pero, a la luz de toda la Escritura, nosotros tenemos que interpretar también que Moisés es el autor humano de este libro, pero que este libro tiene como su principal autor a Dios mismo. Pues es Dios quien inspiró a los hombres para escribir sus palabras. Varias veces en los textos que leímos, vimos cómo Moisés decía estas cosas porque Dios se las decía. Moisés es el portavoz, podríamos decir así. Es el profeta de Dios. Las palabras de Moisés son las palabras de Dios. El libro de Deuteronomio, en última instancia, es un libro que tiene su autor en Dios mismo. Ahora, la audiencia, ¿para quién fue escrito este libro? Dice el versículo 1 que habló Moisés a todo Israel. Todo Israel. El versículo 3 dice que Moisés habló a los hijos de Israel. Vamos al capítulo 29, versículos 10 al 12. Dice, vosotros estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto que Jehová tu Dios, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Entonces, estas palabras son dadas para todo Israel. Cuando aquí en el capítulo 29 nos va a decir que están también los líderes de Israel, sus reyes, sus gobernantes, nos está diciendo que aquí Moisés está hablando más que a cada uno de los habitantes de Israel, sino que está hablando a Israel como una nación. Y que este libro
sirve, o que este momento sirve como un momento de renovación del pacto que Dios ha hecho con sus padres. En el libro de Éxodo, capítulo 18-19, Dios hace el pacto con Israel ahí en el Sinaí, ¿se acuerdan? Ahora, Dios renueva el pacto, el mismo pacto que hizo con sus padres, lo renueva con esta segunda generación de israelitas en el desierto. Nosotros terminamos el libro de Números hablando, ese fue un tema importante, la segunda mitad del libro de Números, de que había una renovación de generación en Israel. Por causa de su pecado, la primera generación, los que salieron de Egipto, murieron en el desierto y ahora está entrando una nueva generación. Y el pacto que Dios hizo con sus padres debía ser renovado. Y es renovado entonces con toda esta nación. Hablamos hace 2 semanas precisamente cómo las naciones tienen el deber de oír la voz de Dios, cómo las naciones tienen el deber de volverse a Dios para poder disfrutar de sus bendiciones. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Veamos también el contexto entonces. El libro de Deuteronomio fue primero dicho, no fue primero escrito. Primero fue hablado. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Pero porque ciertamente este libro era importante no solamente para sus primeros oyentes, esas palabras de Moisés se transformaron en un libro que llega hasta el día de hoy, porque continúan siendo importantes para nosotros. Todos tenían que oír, y todos tenemos que oír estas palabras que Moisés habló a Israel. El momento en el cual Moisés habla estas palabras a Israel es de una importancia crítica en la historia de Israel. Dice que Israel estaba a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. En el versículo 5 también dice que ellos estaban de este lado del Jordán. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab. Eso significa en la parte oriental del río Jordán. O sea, al otro lado del Jordán estaba Canaán. Y Canaán era la tierra prometida. Entonces, ¿dónde estaba Israel? Si Dios le había prometido que ellos habitarían en Canaán, Israel estaba a un río de distancia de esta tierra. Solo tenían que cruzar el río para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Aún no habían cruzado, pero ya estaban listos para hacerlo. Aún estaban en el desierto. Este era el último lugar del desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años estuvo Israel en el desierto. 40 años de atraso. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es de importancia de esos 40 años. Dice el versículo 3: aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y entonces aquí nos da una fecha que es importante, una fecha que está en relación a la salida de Israel de Egipto. Nosotros medimos nuestro tiempo según la venida del Señor Jesucristo,
antes de Cristo, después de Cristo, pero aquí Moisés nos está relatando 40 años después de que ellos salieron de Egipto. En el año 40, en el mes 11, el primer día. Para los israelitas, igual que para nosotros, el año tenía 12 meses. O sea, faltaba un mes para que llegara el año 41, después de la salida de Egipto. Vean en Josué, capítulo 4, versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. El pueblo entra en la tierra prometida el día 10 del siguiente mes del cual está hablando Moisés, o el cual Moisés da estas palabras acá. Nosotros sabemos, porque la historia nos muestra, que Moisés murió antes de que Israel pudiera entrar en la tierra prometida, antes de que ellos entraran a Canaán. Entonces, si nosotros sacamos las conclusiones, interpretamos la Biblia con la Biblia, podemos decir que este es el último mes de la vida de Moisés. Y esto es crítico para la historia de Israel. Dios sacó a Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Moisés se transformó en el mediador entre Dios y su pueblo. El pueblo le decía a Moisés, ¿se acuerdan de ahí en el Sinaí cuando les dio terror, cuando escucharon a Dios? Que no nos hable más a nosotros, sino que te hable a ti. Y Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo. Cuando el pueblo se mandaba una embarrada, llegaba Moisés y él oraba a Dios e intercedía por ellos. Moisés era absolutamente necesario para la vida de Israel. Y ahora queda un mes de vida para Moisés. Dios ya le había dicho que no entraría en la tierra prometida. Él sabía que ya se acercaba también el fin. Creo que si a cualquiera de nosotros nos dicen el día que nos vamos a morir, gastaría sus últimos días haciendo las cosas importantes. Quizás alguno diría, bueno, nunca tenemos la seguridad absoluta, ya no trabajo más. Voy a estar con mi familia solamente, voy a dedicar estos últimos días a estar con mi familia, a hablar con mis hijos, a hablar con mi esposa. Vamos a dejar todo ordenado. Voy a enseñarle a mis hijos las cosas importantes que yo aprendí durante mi vida. Voy a disfrutar. O sea, gastarme la rata que te queda. O no, porque tenemos hijos y familia, tenemos que guardarla para nuestros hijos. Pero tratar de ocupar bien el último tiempo que nos queda. Y eso es precisamente lo que hace Moisés. Moisés, en sus últimos días, quiere enseñarle a esta nueva generación estas palabras. Porque su vida, su próxima vida, que va a comenzar en un mes más, dependía de que ellos escucharan las palabras que Dios le daba a Moisés. Y había entonces aquí un sentido de urgencia y de importancia para estas palabras. Pero hay otro aspecto importante en esta fecha. Dice el versículo 2, y Moisés, nosotros lo hemos visto, a Moisés le gusta meter el dedo en la llaga. Y le dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Cuando 11 días, 11 jornadas, se transformaron en 40 años. Oreb es otro nombre para referirse al Sinaí. Del Sinaí hasta el Jordán
Cades Barnea, el lugar en el cual ellos están ahora, habían 11 jornadas, se demoraban 11 días en llegar allá. ¿Y por qué estuvieron 40 años en el desierto? Moisés lo dice aquí. O Moisés quiere que el pueblo recuerde. Ustedes deberían haber llegado aquí 11 días después que salieron, pero estuvieron 40 años dando vuelta por el desierto. ¿Por qué? Porque en ese mismo lugar donde ellos estaban ahora, la generación de sus padres ya había estado. ¿Se acuerdan cuando Moisés mandó los espías? Que ellos cruzaran el Jordán, fueran a Canaán y llegaran con un informe. Y ellos llegaron muertos de miedo. 10 de los 12. Muertos de miedo y dijeron, ay, hay hombres grandes. Son más poderosos que nosotros. Nos van a matar apenas lleguemos allá. Es mejor que no vamos. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Era mejor en Egipto que ir a habitar en ese lugar. Solamente 2 de los espías dijeron, vamos, porque Dios está con nosotros. Por esa falta de fe, Dios castigó a Israel. Y hizo que esos 11 días se transformaran en 40 años. Fue por causa de esa rebelión, de no querer entrar en la tierra prometida, esa primera vez, es que la primera generación de israelitas murió en el desierto. Y ahora pudieron entrar solamente sus hijos. Moisés le está diciendo, bien, ahora ustedes están en el mismo lugar que sus padres hace 40 años. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a rebelar de nuevo? ¿No van a querer ir a ese lugar? Van a pensar, porque básicamente esa rebelión era un temor de que Dios no iba a estar con ellos. ¿Se van a olvidar de nuevo de que yo soy su Dios poderoso? ¿O ustedes van a obedecer? ¿Van a confiar? Y van a avanzar a esa tierra que yo le prometí, no solamente a Moisés, sino que le prometí a su padre Abraham, muchas generaciones antes. Es a esta nueva generación a la cual está hablando Moisés aquí en el libro de Deuteronomio, pero también a nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Que no seamos como esa primera generación de israelitas que salió de Egipto, sino que nosotros seamos valientes y confiemos en Él. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios que cuida de nosotros. Cuida tanto, de tal forma que ni la muerte puede separarnos de la vida y la comunión con Él, que ese debería ser nuestro mayor temor. Nos dice que la muerte no vendrá, nos dice que la persecución no vendrá, sino que nos dice que nada podrá separarnos de Él, porque Él nos ama en Cristo, quien ya pagó por nuestros pecados, quien ya garantizó nuestra salvación de todos los que creemos en Él. Los israelitas entonces no debían desconsiderar esta frase de Moisés: 11 jornadas. Nosotros tampoco. Nuestros pecados tienen consecuencias. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas consecuencias también cuando estamos delante de la tentación. Para Israel significó 40 años, significó la muerte de toda una generación. No sabemos cuáles son directamente las consecuencias de cada uno de nuestros pecados, pero sabemos que ellos tienen consecuencias que vamos a tener que lidiar con ellas. ¿Cuál es el propósito del libro? Creo que es claro a partir del contexto. El versículo 5 dice: resolvió Moisés declarar esta ley. Declarar
aquí no es, o significa hacer clara, clarificar, predicar, explicar, exponer. En este sentido, esta segunda ley no es una ley nueva que Moisés está dando a Israel. Lo que él está haciendo es explicando la ley que ya era la ley de Israel, que había sido la ley de los padres de esta generación que estaba entrando en este lugar. La naturaleza, el propósito del libro de Deuteronomio es explicar la ley para esta nueva generación, para que ellos se preparen para tres cosas principalmente: para la renovación del pacto, para la conquista de la tierra prometida y para la vida en esa tierra que Dios les había dado, para prepararse como pueblo de Dios para renovar el pacto que Dios había hecho con ellos. Dios hizo un pacto y prometió ser su Dios y que ellos serían su pueblo. Y esta nueva generación, estos jóvenes, debían entrar también en un pacto con Dios y decirle: tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Y ellos necesitaban estar preparados para eso, porque el pacto traía leyes. Los 10 mandamientos son las leyes del pacto. Y ellos debían conocerlos y debían aplicarlos en su vida. Debían amar estos mandamientos. Pero también ellos tenían que conquistar la tierra prometida. La tierra prometida no era una parcela de agrado vacía, con las puertas abiertas. Entren y elija cada uno su cabaña, sus animales, saque sus frutas. La tierra prometida estaba habitada por naciones, muchas de ellas poderosas. Y ellos tenían que llegar allá y tomar posesión de ese lugar. Y la ley servía para enseñarles cómo ellos debían hacer eso. Pero no solamente para tomar posesión de ese lugar, sino que ellos debían aprender cómo vivir en ese lugar. Por ejemplo, Dios les dice: cuando ustedes lleguen allá, no pregunten a quién ellos adoran, no pregunten cómo ellos adoran. Ustedes no quieran saber cuáles son las prácticas religiosas de ese pueblo, porque ustedes se pueden contaminar con ellas y comenzar a adorar a sus dioses, o comenzar a adorar de la forma que ellos adoraban. No hicieron mucho caso. Lo que Dios había hecho que ellos no debían hacer, lo hicieron. Pero eso es, vamos a avanzar mucho más hasta que lleguemos a ese tiempo. Entonces el libro de Deuteronomio no es una colección de nuevas leyes y mandamientos, sino que es una exposición. No se está aquí reuniendo el Congreso para hacer leyes, sino que está la iglesia escuchando la predicación de la ley de Dios. El tono de este libro no es legislativo, sino que más bien es de cuidado y de amor, de predicación. Y por eso el Deuteronomio no es simplemente la repetición seca de mandamientos, de ordenanzas, sino que es una explicación amorosa de los mandamientos. Y también, junto con ello, una petición apasionada, quizá podríamos decir, de Moisés, para que el pueblo ame esa ley. De estos 4 puntos, ¿qué podemos concluir entonces? Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, entonces, estas palabras de Moisés son inspiradas por Dios y útiles. Útiles para nosotros, para que nosotros seamos hombres y mujeres perfectos, preparados para
las buenas obras. Debemos amar este libro de la palabra de nuestro Dios, porque en ella encontramos la sabiduría de Dios para nosotros. La Torá no significa simplemente el conjunto de leyes. La Torá son las leyes del Dios amoroso, son las leyes del Dios que cuida, son las palabras de sabiduría, no son simplemente la imposición del deseo de Dios, que aunque fuera así, Él es Dios y todopoderoso, bueno, justo, estaría bien. Pero la Torá tiene un sentido mayor que eso, sino que son leyes de sabiduría, palabras de sabiduría, para que nosotros sepamos el camino que nosotros debemos andar. El contexto nos enseña también mucho y debemos concluir mucho a partir de ese contexto. El pecado tiene consecuencias. Nosotros debemos considerar siempre eso. El pecado no es algo con lo cual se juega. El pecado no es algo que no tiene consecuencias. Moisés le dice, su vida depende de esto. Su vida depende de escuchar la palabra de Dios. Nuestra vida depende de eso. De colocar nuestro corazón en la palabra de Dios. El propósito del libro de Deuteronomio también tiene conclusiones para nosotros. Así como Israel debía prepararse para renovar el pacto con Dios, nosotros también debemos renovarnos para renovar el pacto con Dios. Una vez al mes, nosotros nos reunimos y renovamos el pacto por medio de la Santa Cena. Es el sacramento de la renovación del pacto. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, llegamos preparados. Hemos meditado en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos llegado para decirle a nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, tú eres nuestro Señor, nosotros te obedecemos. Queremos obedecerte y nos arrepentimos y odiamos nuestros pecados. No vamos a conocer nuestros pecados si no meditamos en la ley de Dios. No vamos a conocer nuestra necesidad de Cristo y de la salvación si no meditamos en la ley de Dios. Si nosotros no amamos la ley de Dios, nos vamos a considerar a nosotros mismos buenos. Porque yo pongo mi propio estándar y si yo quiero coloco mi estándar de kinder. Espero que todos nosotros seamos mejor que Hitler. Pero el problema es que el estándar no es el que nosotros podamos colocar, no es el que a nosotros nos convenga. El estándar por el cual nosotros medimos nuestra vida es la ley de Dios. Para que nosotros sepamos lo que nosotros somos, tenemos que ir a la ley de Dios y compararnos con ella. Y si yo me comparo con la ley de Dios, digo, ahí se complicó. No saco nada con ser un poquito mejor que Hitler, porque Dios exige perfección. Y entonces yo me acerco a Dios como pecador. Yo me acerco a Dios como el mendigo que no tiene nada, pero que necesita. El mendigo que tiene un Señor que es rico en misericordia, que es rico en gracia y que perdona a los pecadores que vienen a Él. Pero el libro de Deuteronomio también nos dice que nosotros debemos prepararnos no solo para renovar el pacto con Dios, sino que nos dice que nosotros tenemos que tomar posesión de la tierra prometida. Nos dice que nosotros tenemos que aprender a vivir en la tierra en la cual nosotros estamos. Obviamente nuestro contexto es distinto al de Israel, hace siglos atrás, en los tiempos de Moisés. Sin embargo, nosotros tenemos el mismo deber que los israelitas, de tomar posesión de la tierra prometida, de cambiar la cultura en la cual nosotros estamos. El Evangelio no se trata solamente de mi salvación personal, de aquellas cosas que son espirituales,
de aquellas cosas que yo vivo en lo privado, en el momento en el cual yo acostado oro a Dios. El Evangelio tiene aplicaciones que se deben manifestar en nuestro vivir donde nosotros estemos y que se deben manifestar en la cultura en la cual nosotros vivimos. Tuvimos una serie sobre política, tuvimos 6 semanas hablando acerca de política y cómo nosotros debemos ver nuestra relación con el gobierno civil. Esas son las aplicaciones del Evangelio, son las aplicaciones del reinado del Señor Jesucristo, son las aplicaciones del regalo que Él obtiene por causa de su sacrificio en nuestro lugar, y nosotros debemos estar preparados para vivir y cambiar nuestra sociedad. Pero el apóstol Pablo, para que no nos asustemos, nos dice ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros nos vamos con una bomba amarrada a nuestros cuerpos, gritando Dios es grande, y de esa forma vamos a cambiar la cultura y vamos a derribar argumentos. No son armas carnales. Es por medio de la oración, es por medio de la predicación de la palabra, es por medio de la aplicación del Evangelio, es por medio del amor a nuestro prójimo, que los argumentos que se levantan contra el Señor Jesucristo son derribados. Y nosotros debemos aprender a vivir entonces de esa forma. Hace un par de décadas, Francis Schaeffer escribió un libro muy conocido que tenía por título ¿Y ahora cómo viviremos?, donde él se preguntaba precisamente en el contexto que en los 70 estaba cambiando rápidamente. Estados Unidos, contexto del autor, estaba cambiando rápidamente su cultura. El cristianismo estaba siendo dejado de lado, ya no era un factor importantísimo como era antes en la cultura de los estadounidenses. Más bien la vida o el secularismo se transformó en la cosmovisión de Estados Unidos, y él pregunta, ¿y ahora cómo viviremos? Y esa es la pregunta que todos los cristianos debemos hacernos. ¿Y ahora cómo viviremos? Deuteronomio 12, el versículo 1, dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra, que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Estos son los mandamientos que ustedes deben cumplir viviendo en la tierra que Dios les ha dado. Pero una pregunta aún más importante que es, ¿y ahora cómo viviremos?, es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Es otro filósofo. Y ese, el que puede defendernos, no es otro que el Señor Jesucristo. Y la ley nos habla precisamente de que necesitamos a alguien que nos defienda, que necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Moisés estaba muriendo, el mediador entre Dios y el pueblo estaba muriendo. Él nos deja la ley, sin embargo la ley nos salva. ¿Quién nos defiende del juicio de Dios? ¿Quién nos defiende de la ira de Dios que nuestros pecados merecen? Es el Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Y cuando Moisés entonces nos enseña acerca de la ley, Él también nos está enseñando acerca del Señor Jesucristo, quien amó la ley más que ninguno de nosotros. Él dijo, no vengo para abrogar la ley, vengo para cumplirla. Y la cumplió de forma perfecta, para que nosotros, que no podíamos cumplir la ley, seamos salvos por causa de su
obediencia. Espero que esta introducción entonces haya llamado su atención para que amemos el libro de Deuteronomio. Tenemos por lo menos 34 semanas, por lo menos, si avanzáramos un capítulo por semana. Creo que va a ser harto más que eso. Tenemos harto tiempo para meditar en el libro de Deuteronomio, en las palabras de Moisés a Israel, en las palabras de Dios para nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tus palabras. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz para penetrar en nuestros corazones, para cambiarnos, para convertirnos. Tu palabra, Señor, tiene el poder de hacernos meditar, Señor, en las cosas importantes. Finalmente, ¿qué es lo que somos? Y si miramos, Señor, y nos miramos contra tu ley, no somos más que pecadores. Pecadores que merecen el juicio, que merecen la ira, pero a los cuales tú has prometido que Cristo es nuestro Salvador, que Él vivió de forma perfecta, cumplió la ley, que tú te alegraste en Él, que Él satisfizo todos tus requisitos, pero siendo el justo, Él se entregó y murió en la cruz, llevando los pecados de los injustos, de los pecadores, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Ayúdanos, Señor, entonces a mirar tu ley y a Cristo en tu ley como el único que puede defendernos, como el único que puede interceder por nosotros. Tú dices que Él es nuestro abogado. Él es el sumo sacerdote. Él es el rey que está a tu diestra gobernando para el bien de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes entonces a amar tu ley, a amar a Cristo, seguir sus mandamientos, para que podamos verdaderamente ser sal y luz en el lugar donde tú nos has puesto para vivir. Guarda nuestro corazón, cuida de nosotros, haznos más santos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Como les comentaba, el cuerpo gobernante de la iglesia ayer examinó a 6 hermanos que fueron aprobados para ser miembros de nuestra iglesia. Así que voy a pedir a la hermana Adriana Stay, a la hermana María Teresa Cortés, al hermano Juan Sánchez y al hermano Matías Pacheco que pasen adelante. Para que ellos puedan hacer públicamente el pacto de membresía de la iglesia. Mirando para adentro. Ellos ya hicieron este pacto, ya son miembros de la iglesia. Esteban y Rocío no pudieron estar esta mañana. Ellos serán o harán la ceremonia cuando vengan. Pero ellos también tienen el deber de públicamente realizar este pacto, y para que esto pueda ser hecho, nosotros les hacemos algunas preguntas y ustedes deben responder de forma afirmativa, como lo hicieron ayer. Hermanos, ¿creen
que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible para la fe y la vida. Creen en el único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como es revelado en las Escrituras. Se arrepienten de sus pecados, confiesan su culpa e incapacidad como un pecador en contra de Dios, profesan a Jesucristo, Hijo de Dios, como su Salvador y Señor, y se dedican a su servicio, prometen que tratarán de abandonar todo pecado y conformar su vida a su enseñanza y ejemplo. Prometen someterse en el Señor a la enseñanza y al gobierno de esta iglesia, como estando basada en las Escrituras y descrita en sustancia en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. Reconocen tu responsabilidad de trabajar con otros en la iglesia y se comprometen a ayudarlos y a alentarlos en su servicio al Señor, y en caso de que necesiten corrección en doctrina o vida, prometen respetar la autoridad y la disciplina de la iglesia para que puedan crecer en la vida cristiana. Prometen que leerán diligentemente la Biblia, participarán en la oración privada, celebrarán el Día del Señor, asistirán regularmente a los servicios de adoración, observarán los sacramentos designados y darán a la obra del Señor como ellos prosperen. Pretenden buscar primero el reino de Dios y su justicia en todas las relaciones de la vida, realizar fielmente todo su deber como verdaderos siervos de Jesucristo y buscar ganar a otros para Él. Hacen esta profesión de fe y propósito en la presencia de Dios, confiando humildemente en su gracia, deseando dar cuentas con alegría en el último gran día. Hermanos miembros de la congregación, colóquense en pie, por favor. Y respondan esta pregunta. Ustedes, miembros de esta congregación, pueden dar la bienvenida y tener comunión con estos que ahora han profesado su fe en Cristo y han sido recibidos por su sanción, y prometen ayudarlos y animarlos en la vida cristiana. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la vida de estos hermanos. Te damos muchas gracias por la obra que tú has hecho en ellos. Te damos gracias, Señor, porque escuchamos y conocemos su testimonio. Escuchamos, Señor, de tu obra en ellos, de tus cuidados para con ellos, de su arrepentimiento de sus pecados, del deseo, Señor, de ser parte de esta comunión, de ser parte de esta porción de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, te damos gracias, porque nos alegramos en que ellos sean oficialmente ahora miembros de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarles, a cuidarles, a servirles. Ayúdanos, Señor, a hacer edificación en sus vidas y estar ahí, Señor, para suplir sus necesidades. Guarda, Señor, a estos hermanos. Guarda, Señor, a tu iglesia. Haznos más santos, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a crecer. Que seamos más como Cristo. Que seamos más puros delante de ti. Que odiemos más los pecados. Que seamos, Señor, sal y luz en el mundo. Que podamos dar testimonio de tus maravillas a otros, para que otros también tengan la bendición de conocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Padre, oramos por ellos, dándote infinitas gracias, Señor, por tus bendiciones para con esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que seamos humildes, para que seamos obedientes, para buscar primeramente tu reino. Cuídanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén.
finalizando el culto, pueden dar su diestra a estos hermanos. Pueden pasar, pero le voy a pedir al pasar, vaya, Uy, Matías, María Teresa, quédate por aquí, por favor. Y le voy a pedir a Benjamín que pase aquí adelante. Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Isaías 44, versículos 1 al 5. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba, como sauces, junto a las riberas de las aguas. El bautismo es un sacramento ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo, un sello de la inclusión de la persona que se bautiza en el pacto de gracia. El bautismo con agua nos enseña que nosotros y nuestros hijos somos concebidos en pecado. Esto significa, o el bautismo significa nuestra muerte al pecado y nuestra ascensión a una vida nueva, en virtud de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Representa para nosotros también la limpieza del pecado por la sangre y el Espíritu de Cristo. Es por medio de estos dones de salvación que Él se complace en reclamarnos como suyos, y es por eso que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas bautizadas son llamadas a asumir las obligaciones del pacto. El bautismo nos llama a renunciar al pecado, al mundo, y a caminar humildemente con nuestro Dios en devoción a sus mandamientos. Y aunque nuestros hijos, niños, aún no comprenden estas cosas, de igual forma deben ser bautizados, porque la promesa del pacto se hace a los creyentes y a sus hijos. Como Dios le declaró a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones, por pacto eterno, para ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. En el Nuevo Testamento, de igual forma que en el Antiguo, los hijos de los creyentes tienen, en virtud de su nacimiento, un interés en el pacto y un derecho al sello de ese pacto. El pacto de gracia es el mismo en sustancia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El bautismo ha reemplazado la circuncisión como sello del pacto de gracia. El Señor Jesucristo admitió a los niños pequeños en su presencia, abrazándolos, bendiciéndolos, diciendo de los tales es el reino de Dios. La gracia simbolizada en el bautismo no está unida al momento en el que se realiza, tampoco a la persona que lo realiza. La Escritura enseña que nuestros hijos son santos desde su nacimiento, antes de su bautismo, debido al pacto. El bautismo aplica las promesas y obligaciones del pacto a nuestros hijos y los llama al arrepentimiento personal y fe a medida en que llegan los años de comprensión.
Todos nosotros somos llamados a reflexionar acerca de nuestro propio bautismo. Todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos que llevamos el sello, la señal del pacto, debemos pensar que un día Dios nos reclamó para sí y formamos parte de su pacto, y que debemos ser obedientes y amar a nuestro Dios, que debemos buscar usar los medios de gracia para fortalecer nuestra fe, para crecer en nuestra vida cristiana. Juan, María Teresa, ¿renuevan ustedes públicamente su profesión de fe en Cristo y reconocen su aceptación del pacto de membresía en comunión de la Iglesia? Hermanos, miembros, pónganse en pie. Ustedes, los miembros de esta congregación, reciben a este niño en su medio y prometen orar por él, a ayudar y alentar a los padres mientras buscan criarlo en la instrucción y amonestación del Señor. Benjamín Tomás Sánchez Cortés, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Señor, muchas gracias, porque Benjamín puede presentarse, Señor, en este momento, y su familia, Señor, presentarlo al bautismo, Señor. Es un mandato del Señor Jesucristo. Es un regalo, Señor, que tú has dado, Señor, a nuestras familias. Tú has prometido, Señor, ser fiel y ser nuestro Dios, no solo de nosotros, sino también de nuestros hijos. Tú has prometido, Señor, que aguas serían derramadas sobre nuestras simientes y que ellas, Señor, crecerían como los sauces. Muchas gracias, Señor, porque nuestros hermanos Juan y María Teresa pueden venir, Señor, a cumplir con este deber, y porque Benjamín ya puede ser considerado, Señor, un miembro de tu pacto, un miembro, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, ayúdalo para que él pueda crecer confiando en ti, para que él pueda crecer conociéndote, amándote, sirviéndote, adorándote, para que él pueda crecer como un hombre sabio, para que él pueda ser, Señor, alguien que no traiga vergüenza ni dolores a sus padres, sino que al contrario sea un orgullo para ellos, y no solo para ellos, sino que para tu iglesia y para ti, Señor. Bendícele, Señor, en su colegio, con sus amistades, que él pueda ser, Señor, un testimonio de ti y de tu amor, Señor, en la vida de él y de su familia. Y cuando lleguen los años, Señor, del entendimiento y de la madurez, él pueda hacer un compromiso contigo, y que él también pueda hacer este pacto contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia pueda ser un hogar para Benjamín, para que los hermanos, Señor, puedan ser sus hermanos, como sus tíos, como sus padres, para traerlos, Señor, a ti. Que estemos ahí, Señor, para sus necesidades, para los tiempos, Señor, de dolor y de alegría. Bendícele, Señor. Bendice a sus padres, a su familia y a esta iglesia. Gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que tú colocas frente a nuestros ojos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
ponernos en pie, hermanos, para cantar el Salmo 23 y luego recibir la bendición. Salmo número 23. El Señor mi buen pastor, y no me fallará. Por estrados con amor, Él me conducirá. Estás con bondad, hágame reposar por sendas justas y de paz, su mano me guiará. Sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor, aliento me dará. Prepara mesa para mí, ante el enemigo unge mi cabeza y gozo da, mi copa rebosará. Hasta el final me seguirán misericordia y bien, y de mi Padre en el hogar, por siempre moraré. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Señor te bendiga. Los